Buenas tardes con todos. La charla anterior hicimos la configuración estructural. Habíamos dividido en 4 bloques y el bloque que nos vamos a concentrar es de habitaciones. Entonces, este bloque de habitaciones está dividido en dos por medio de una junta sísmica, una separación. Entonces, estábamos colocando los elementos estructurales más o menos donde coincidían. Lo real es que para hacer una estructuración prácticamente es volver a dibujar la arquitectura considerando los elementos estructurales y no estructurales, de manera que esta sería nuestra estructuración. El CAT, sí, se va a compartir. Esta sería la estructuración, ¿no? Ahora, debemos ver cómo se hace la cimentación considerando todos los bloques, ¿no? Eh, Va a depender realmente. Lo correcto es que cada bloque tenga su propia cimentación, ¿no? Pero eso casi va a ser un poco difícil porque los elementos con más carga, como son las placas, eh, están al lado del otro bloque que también tiene placas, ¿no? O sea, va a haber, va a haber mucha concentración de carga. Entonces, por lo tanto, al ser excéntricas, esto se va a disparar, ¿no? Entonces, generalmente se coloca una cimentación combinada de ambos bloques. ¿Ya? ¿Cómo se hace? En el SAFE se importa primero un modelo y luego se importa otro modelo dentro del mismo modelo, ¿no? Para que ya estén ambas reacciones de ambos bloques. Bien, entonces acá vamos a considerar dimensiones mínimas primero. Por ejemplo, en la arquitectura actual se está considerando que este elemento es estructural, ¿no? Esta pestaña, ¿no? Porque lo correcto es que este de acá sea un elemento de borde, ¿ya? Esto es pestaña porque en algunos pisos incluso no se repite, ¿no? Por ejemplo, en algunos pisos no va a estar, ¿no? Esa pestaña, ¿ya? Por ejemplo, acá no está, acá tampoco, y luego ya aparece en los demás niveles, ¿no? Entonces, esto no puede ser concreto, ¿no? Lo correcto es que sea tabique. Lo puedes hacer de concreto, pero tienes que hacer una junta entre la losa o la viga y este muro. Entonces lo correcto es que esto no sea estructural. ¿No? Que esto no sea estructural. Y de acá puede salir pues un elemento, digamos un tabique. Puede ser de 15 o de 25 dependiendo de la arquitectura. ¿No? De esta manera. Debe ser no estructural. Ahora, por el momento le han colocado acá pues un elemento de borde un poco muy grande, de 1,20 m. Nosotros vamos a considerar inicialmente 80 centímetros nada más. ¿Ya? Vamos a bajarle a 40. Entonces, estos elementos de borde o columnas van a ser de 40 por 80. ¿Ya? Lo otro es el espesor del alma. El espesor del alma habíamos considerado la clase pasada que la norma indica altura de entrepiso entre 25.
considerando que la altura máxima en este proyecto es de 4,5 metros, se podría descontar el espesor de la losa, ¿ya? O sea, 4,5 menos 0,20 o 25 según la losa, esto entre 25. O sea, con un espesor de 17 pasaría. Por eso lo han considerado acá 25 en arquitectura. Sin embargo, eh, como van a poder ver en ensayos, cuando hablemos de placas, lo recomendable es que esa altura sea entre 15. Hay que dividir entre 15. O sea, 4,5 menos 0,25 la losa entre 15. ¿No? Entonces necesitamos al menos un espesor de 28. Por eso se considera acá 30 y ya no 25. O sea, todo esto tiene que ser 30 de espesor. Acá igual que este elemento sea 80. Entonces, esa sería una placa con elementos de borde. Por acá se trató de hacer lo mismo, sin embargo, acá va a haber una ventana, ¿ya? La arquitectura plantea una ventana. No se puede unir porque no podemos hacer muro en algunos pisos y ventanas en otros pisos, ¿no? Entonces, tiene que haber continuidad. Entonces, por lo tanto, esto podríamos dejarlo y considerar elementos de borde en esta parte, ¿no? Acá nuevamente que sea 80. Y como espesor mínimo, 30. Entonces, esta sería como una placa en L, ¿no? Acá tendríamos que tener un elemento de borde y acá sería nuestro elemento de borde. Ahora, el ancho de los elementos de borde según... eh, bueno, la norma no te dice nada del ancho del elemento de borde, ¿no? Pero recomendaciones indican del 10% según el libro de Par Paulay, y según el ACI indica el 15%. O sea, si tenemos una longitud de muro de 4,55 por el 15%, más o menos 70 centímetros debería medir mi elemento de borde. Entonces, acá mide 40. Entonces, 30 centímetros tiene que estar confinado, ¿no? Entonces, más o menos como una L tendría que ser nuestro elemento de confinamiento, nuestro elemento de borde, ¿ya? Pero eso ya lo veremos en placas. Esta sería una placa, acá tenemos otra placa y acá tenemos una placa un poco particular, ¿no? Pero no sería de la misma manera. Esto continúa solo en algunos pisos, ¿no? Son elementos decorativos. Los elementos decorativos, las pestañas, no deben formar parte del sistema estructural, ¿bien? Esas pestañas tienen que ser no estructurales. No estructurales. Entonces, esto ya sería una columna, ¿no? O una, bueno, según la explicación de la charla pasada, la relación, según la norma es 0,60, es de 1 a 4, ¿no? Un largo de 4 y un ancho de 1.
En este caso tenemos 40 de ancho. Si fuera mayor a 1,20 m, de 1,60 m sería placa, ¿no? Pero dice 1,35 m. Y según el ACI es esta relación mayor a 6. Si es mayor a 6 es placa, y si es menor a 2,5 es columna. Y si está entre 2,5 y 6 es un machón, ¿no? Un machón. Entonces, esto podríamos dejarlo como si fuera columna o como si fuera machón en este caso, ¿no? Por el otro lado tenemos lo mismo, ¿no? Entonces, esto tendría un diseño especial, ¿no? Que está entre columna y placa. Acá igual debemos quitar este elemento que no es continuo en todos los pisos. Y quedaría de esta manera igual, ¿no? Entonces 1,35 igual que este. 1,35 y esto sí es continuo. 1,10. 90 mide desde acá. Podemos crecer para emparejar, ¿no? Lo recomendable es que tengamos elementos similares, ¿no? O esto lo achicamos, pero siempre recuerden mayor a 2,5. Si esto es 30 por 2,5, mayor a 75, ¿no? En este caso tiene 90. Entonces podríamos bajar este de acá unos 20, ¿no? Y ya tenemos 90. Entonces la idea es tener elementos similares, ¿no? Para no estar diseñando acá igual. Aunque acá ya tenemos estas columnas, acá podríamos incluso disminuir. Tenemos 80 y esto es 1,35, 1,35. Esto ya sería columna, ¿no? Tenemos 90, bajamos a 80. Y esto es 90. Eh, Esto ni siquiera debería considerarse, ¿no? Mejor una columna de frente y ya, ¿no? Entonces, hay que ver cuáles son los que realmente aportan, igual que este. Por el momento vamos a considerar 80. Eso ya lo vamos a verificar con el predimensionamiento. Incluso podemos ir validando algunos elementos. ¿Por qué le ponen 90? ¿Por qué no 80? 80, 30, 80. Está bien, ¿no? Esto sí sería una placa para poder utilizar, pero acá hay un problema. Estos elementos placa necesitan una viga. Esta viga no puede ser menor. Lo correcto es que una viga sea al menos 4 veces el peralte, ¿no? Si tenemos un peralte puede ser de 50 o 60, considerando que estas son vigas portantes, entonces esta sería unas vigas más o menos de 50. O sea, mínimamente debería tener 2 metros. Pero como mínimo mínimo podríamos considerar 2,5, ¿no? Que más o menos es eh, la relación entre deformaciones por corte y deformaciones por flexión. Entonces podríamos considerar 60 por 2,5, ¿no? 1,5 m como mínimo tendría que tener esta viga. Y ahorita tiene 90 centímetros, ¿no? O sea, no podemos hacer esto. Entonces debemos bajarle 60 centímetros. Y el resto se rellena pues de tabiquería. Ahora, este espacio es 30, ¿está bien? Se puede rellenar de tabique el resto.
podemos rotular. No, no. O sea, la idea es aprovechar la mayor cantidad. A ver, ya, ya. Nosotros, si tuviéramos un muro, ya, este muro se va a deformar, ¿de acuerdo? Tiene deformaciones. Si le aplicamos una fuerza, se va a deformar, ¿no? Entonces, esta deformación va a estar compuesta por una deformación por flexión, que es la que conocemos casi todos, más una deformación por corte, ¿ya? Entonces, el diseño de un muro sísmico se basa en flexión, ¿ya? No se basa en corte, se basa en flexión, o sea, tiene que disipar energía el muro, y para que disipe el muro, el modo de falla debe ser por flexión. Pero un muro de esta forma no va a tener deformaciones por flexión, o sea, todo depende de esta relación, longitud-altura, ¿no? Si la altura entre la longitud, según la norma, es 0,60, es mayor o igual a 2, ahí sí vamos a tener deformaciones por flexión. O sea, la falla, o sea, la falla es por flexión, ¿ya? Cuando tenemos relaciones altura entre longitud es mayor que 2. Cuando tenemos altura entre longitud menor que 2, la falla es por corte. Entonces, si yo tengo una falla por flexión, que es lo que yo quiero, yo diseño para que falle por flexión, entonces yo tengo que evitar como sea la falla por corte. Entonces, en este tipo de muros, yo le tengo que colocar un montón de acero horizontal, ¿ya? Un montón de acero horizontal para que falle por flexión y no falle por corte. Y cuando mi relación es menor que 2, entonces yo quiero que mi falla sea por corte, ¿no? Entonces, el acero vertical tiene que ser mayor al acero horizontal, ¿ya? Para que la falla sea por corte, ¿ya? Pero una falla por corte es una falla frágil. Recuerden, una falla por corte es una falla frágil. Entonces, yo tengo que preferir que mi falla sea por flexión. Pero este muro es muy grueso, no va a fallar por flexión porque las deformaciones, estas deformaciones de acá, son mayores por corte. ¿Ya? En este tipo de muros las deformaciones en sí son mayores por corte. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer yo para que falle por flexión? Entonces, lo que yo tengo que hacer es ya no considerar un muro gigante, sino dos muros. ¿Ya? Dos muros de esta manera, ¿ya? Unido mediante vigas. ¿Ya? Ahí. Entonces, de esta manera yo consigo que la falla de cada muro sea por flexión y le coloco un montón de acero horizontal para asegurar esa falla por flexión y no por corte. ¿Ya? Pero ese es el trabajo de los muros. ¿Ya? Entonces, aparte, para darle mayor seguridad o mayor capacidad
yo tengo que primero disipar la energía. ¿Ya? Si yo disipo la energía sísmica, estos muros no van a sufrir tanto. Van a estar diseñados para que sufran al límite, ¿cierto? Para que sufran lo máximo. Pero yo tengo que ayudarle. ¿Cómo le ayudo? Que estas vigas disipen energía. ¿Ya? Y ahí nuevamente hablamos del tema de deformaciones por corte y deformaciones por flexión. Entonces, esta viga también va a tener una longitud y va a tener un peralte. ¿Ya? Entonces, si yo aseguro que mi falla sea por flexión, la relación tiene que ser mayor que 2, se refiere a muros o vigas en voladizo. ¿Ya? Esa relación de la norma se refiere a vigas en voladizo o muros o placas. Una viga, es, una viga que está unida a dos muros no es una viga en voladizo. ¿Ya? No es una viga en voladizo, es una viga continua. ¿Ya? En este caso, para vigas, esto es para muros, ¿no? Ahora, para vigas, la relación, ¿ya? Entre la longitud tiene que ser mayor o igual a 4. ¿Ya? Si es mayor o igual a 4, esa viga sí o sí va a fallar por flexión. La viga falla por flexión. Por lo tanto, yo le tengo que colocar un montón de estribos, ¿no? Y va a disipar bastante energía, ¿no? Entonces disipa energía, se rotula, ¿no? Porque la rótula es disipación de energía, ya fluye el acero y todo eso. Pero si yo coloco menor longitud, ¿ya? Entonces altura entre longitud menor o igual a 2,5 va a ser una falla por corte. La viga falla por corte. Entonces, si mi viga va a fallar por corte, ya no va a disipar energía. ¿Ya? ¿Ya? Y se va a generar una especie de vigas de gran peralte, ¿no? Podríamos considerar vigas acopladas, ¿no? O muros acoplados, pero eso ya es otro tipo de diseño. Entonces, nosotros podríamos como mínimo ondar entre estos dos valores, entre 4 y 2,5. ¿Ya? Por eso como mínimo 2,5 veces el peralte. No, este está al revés. Acá ya sería longitud entre peralte de viga, ¿no? La longitud entre el peralte de viga. Longitud entre el peralte de la viga. ¿Ya? Entonces, si el peralte de la viga es mayor a 2, si el peralte de la viga es mayor a 2,5, no, si la longitud es mayor a 2,5 veces el peralte, entonces la falla está entre una falla por corte y una falla por flexión, pero más priman las deformaciones por flexión. ¿Ya? Entonces, es por eso que necesitamos colocar esta viga. ¿Ya? Si nosotros rotulamos, no va a haber chiste, ¿no? Porque si tú rotulas acá, ¿dónde está la disipación de energía? Ya no va a haber disipación de energía. Tú ya le estás colocando. O sea, prácticamente no va a trabajar esa viga, estaría por las puras. ¿Ya? Entonces la recomendación... salvajes! Oigan, ¿pero qué se cree? Ya, la recomendación es que esta viga, cuando ven ustedes una placa, tiene que ser mayor a 2,5 veces el peralte. Perdón, claro, mayor a 2,5 veces el peralte, la longitud. Ya, tenemos 30 y acá estábamos jugando con 80 por el momento. ¿Ya? Esto igual 80, 80 y 40. Bien. Se sigue el mismo procedimiento con el resto, pero vamos a ver ahora el predimensionamiento para validar esas dimensiones. Entonces acá tenemos un material de predimensionamiento. Por acá tenemos la nomenclatura de cada
variable que vamos a utilizar, primeramente se predimensionan las losas aligeradas en una dirección, ¿ya? Todo esto parte a partir del equilibrio, ¿no? Del equilibrio y las leyes constitutivas del material, y la otra es el principio de deformaciones, ¿no? Este principio de deformaciones que después de aplicada la carga, la sección permanece plana, ¿no? Porque esta vertical que ustedes ven por acá es una sección antes de la deformación o antes de la aplicación de la carga, y esta sección que ven acá inclinada vendría a ser después de la deformación, ¿no? Entonces, acá está vertical sin carga y luego se inclina, ¿no? Por lo tanto, hay deformaciones abajo y deformaciones arriba. Abajo es, en este caso sería compresión y arriba sería tracción. ¿Ya? ¿Ya? Eh, Estamos diseñando, o bueno, vamos a tomar la sección del momento negativo, ¿no? O sea, en un extremo de la vigueta. En el medio de la vigueta es positivo y en el extremo es negativo. Eh, ¿Cuán más barato o caro sería si se le coloca disipadores SLB? Bueno, en costo no te sabría decir, pero el disipador, la idea del disipador es que no trabaje la estructura, ¿no? Quien trabaje sea el disipador, al 100%, ¿no? No es como otros tipos de disipadores o amortiguadores que comparten la responsabilidad sísmica. Los dispositivos BOSO son al 100%, ¿no? Por eso generalmente lo que se tienen son simplemente, no hay ni siquiera redundancia, no hay nada, ¿no? No hay disipación de energía, no hay nada. Simplemente se requieren de columnas en voladizo, ¿no? Obviamente estas columnas sí van a disipar energía, pero solamente en la base, ¿no? Acá. Y estas columnas pues tienen unos cartelas, capiteles, pretil, ¿cómo se llama esto? Ménsulas, ¿ya? Estas columnas tienen ménsulas, ¿de acuerdo? Eh, de esa manera, ¿ya? Solamente son ménsulas nada más. O sea, esa es la idea del sistema Boso, ¿no? Es dejar que toda la disipación de energía se los lleve pues los disipadores. Y las vigas son simplemente apoyadas. Ahí van las vigas. Y en las vigas van las losas, pues, obviamente. Ahí van las vigas. ¿Ya? Y se colocan, va a depender, ¿no? Algunos colocan arriostres, otros colocan muros desacoplados, ¿no? En este caso, muros desacoplados son muros aislados, y conectados mediante los disipadores Boso, algo así, ¿no? Entonces ahí estarían los disipadores, ahí estarían los disipadores, de esa manera. Entonces, cuando venga el sismo, quien va a trabajar va a ser este y este de acá. Esos dos van a trabajar. La viga no trabaja. Bueno, sísmicamente no va a haber esta rotulación porque ya está rotulado, ya está apoyado. Estar apoyado prácticamente es una rotulación. O sea, no va a trabajar la viga. ¿Ya? El muro al inicio trabaja, pero cuando se desacopla, ¿no? Cuando la fuerza supera la fuerza de fluencia, ahí empieza a trabajar el disipador. Entonces trabaja el disipador después de un sismo, y tiene pues un diagrama histerético, ¿no?
un diagrama histerético del disipador, y se deforma, ¿no? Puede deformarse hasta 4 centímetros, y después del sismo simplemente se lo cambia y pones uno nuevo y tu estructura no se hizo ningún daño, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de disipadores Boso, que toda la energía del sismo va a sus disipadores, ¿ya? La estructura prácticamente no trabaja. Y si trabajara en el peor de los casos, imagínense que es un sismo tan fuerte que estos disipadores no soportaron, ¿no? Fluyeron, fallaron, y al final solamente todo depende de las columnas, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Ahí recién trabajarían las columnas, pero ya después de que todo, la mayor energía se la haya llevado a los disipadores. Bueno, se supone que debería ser más barato, ¿no? Porque tu estructura después de un sismo se va a dañar, ¿ya? Si consideramos lo típico, que es concreto armado, placas, va a venir el sismo y se va a dañar. El sismo máximo, ¿no? O el sismo de diseño, lo que estemos haciendo. Tú diseñas para que esa estructura se dañe y luego la repares, ¿cierto? Y esa reparación te va a costar, ¿ya? Entonces, es más barato desde ese punto de vista, ¿no? Que solamente reemplazas dispositivos. Bien. Ya, entonces las losas aligeradas se predimensiona mediante estas expresiones, ¿no? Lo que es equilibrio, las leyes constitutivas y la ley de las deformaciones, ¿no? Que permanecen planas antes y después de la aplicación de la carga, ¿no? La hipótesis de Bernoulli. Entonces, hacemos el equilibrio, la tracción es igual a la compresión del concreto, la tracción del acero es igual a la compresión del concreto, determinamos el momento último, reemplazamos A, ¿no? Despejamos A de esta expresión, y lo reemplazamos y obtenemos esta expresión de acá. Entonces, acá en esta expresión es donde debemos incluir el término de cuantía, ¿ya? Esta cuantía simplemente es el área de acero entre la base del alma por el peralte efectivo. Esto lo reemplazamos acá, pero antes multiplicamos al numerador y denominador en esta expresión, ¿no? Entonces, de esta manera ya tenemos área de acero entre B por D. Y ahí tenemos la cuantía. ¿Ya? Hacemos lo mismo por acá, ¿no? Multiplicamos por BD entre BD. Y vamos a obtener, despejando el peralte, ¿no? Porque esto sería cuantía, y solo te queda D al cuadrado. Despejas D al cuadrado y obtenemos esta expresión. Entonces, yo puedo calcular el peralte efectivo en función al momento último, al factor de reducción por flexión, al esfuerzo de fluencia y al ancho del alma de nuestra vigueta, y el esfuerzo a compresión del concreto. Y lo único que me faltaría sería definir la cuantía. Pues, ¿qué cuantía debemos utilizar? ¿Ya? Ese es primero. Y el otro es el momento último, ¿no? Y el momento último es simple, simplemente es el W último, que es el peso por metro cuadrado, el ancho, que es 40 centímetros generalmente, la luz libre al cuadrado entre 11, ¿no? Este se considera como el momento en un extremo de una viga continua o de una vigueta continua, ¿no? Reemplazamos esto acá y obtenemos esta expresión. Entonces ya está en función a la luz libre, al W último, el ancho, el BF, que es el ancho de la vigueta, el ancho superior, pero nos faltaría la cuantía, ¿no? Y vamos a definir las cuantías, la cuantía mínima, la cuantía balanceada y la cuantía máxima. Bien, la cuantía mínima, bueno, se puede tener una cuantía mínima en función a la fisuración, ¿no? De tener un momento resistente suficiente para evitar la fisuración.
por flexión, ¿no? O podemos aplicar la ecuación de la norma, ¿no? Que dice 0.7 raíz cuadrada de F'C entre Fy, B por D. Entonces, si divides entre B por D el área de acero, sería la cuantía, ¿no? Pero esta cuantía de 14 entre Fy está más referido a lo que son por temas de contracción. ¿Ya? Entonces, el concreto se va a contraer. Sí o sí se va a contraer. Entonces, la cuantía mínima es 14 entre Fy eh, para el acero, ¿no? Para el acero. Entonces, tenemos 14 entre un Fy 4200, tenemos 0.0033 como cuantía mínima. La cuantía balanceada se refiere cuando en esta deformación que ven por acá, acá se produce exactamente la cuantía balanceada, ¿no? Cuando la deformación del acero es igual a la deformación de fluencia y la deformación del concreto es igual a la deformación máxima del concreto no confinado, o sea, el 3 por mil. Porque generalmente primero va a fluir el acero, ¿cierto? Para que funcione correctamente tu elemento. Primero debe fluir, va a seguir fluyendo y el concreto poco a poco va a llegar a esta deformación. Pero hay casos donde exactamente ambos llegan al máximo, ¿no? Este a la deformación de fluencia y este a la deformación del concreto no confinado. Ahí se produce la cuantía balanceada. Entonces, reemplazando la cuantía balanceada, tenemos 0.02125. Entonces, la norma E060 indica que nosotros debemos tener una cuantía máxima para elementos de concreto armado que no incumba el sismo, ¿no? Por ejemplo, losas. Ya, esta cuantía máxima del 75% de la cuantía balanceada se refiere a elementos donde no va a haber sismo, ¿ya? Porque la cuantía máxima para el sismo es distinta. En este caso solamente vamos a utilizar el 75% y obtenemos este valor. Por lo tanto, nuestra cuantía podría ser una cuantía promedio, ¿no? La cuantía promedio es cuantía mínima más cuantía máxima entre 2. Y nos sale 1% como cuantía promedio. Entonces vamos a reemplazar esos términos acá. Vamos a utilizar un BF igual a 40, cuantía del 1%, B del alma de 10 centímetros, F'C 210, podemos utilizar Fy 4200, todo lo conocido, lo típico, el Φ 09, ¿no? Y vamos a hacer que el D, que es el peralte efectivo, sea el 90% del peralte total. Reemplazando todo eso, vamos a obtener que el peralte es igual a la luz libre entre un beta, donde beta es raíz cuadrada de todo esto entre el W último. ¿Ya? Entonces, esta expresión se refiere al beta, pero para estas condiciones, ¿no? Que el concreto sea 210 y que las dimensiones de la vigueta sean las típicas. ¿Ya? Entonces, este vendría a ser nuestras expresiones para el predimensionamiento de losas. ¿No? Entonces, ponemos acá losas. Para losas simplemente sería considerar
considerar un W último. ¿Ya? ¿A qué se refiere ese W último? El W último se refiere al peso por metro cuadrado, amplificado, ¿no? Por ejemplo, una losa podríamos tener el peso propio, ¿no? El W propio, o el peso de la losa, digamos, ¿no? El peso de la losa en toneladas por metro cuadrado. Pero el peso de la losa va a estar en función a si vamos a tener ladrillo, si vamos a tener tecnopor, el peralte, ¿no? Varían, ¿no? Pero la norma nos indica que más o menos para losas que consideras con ladrillo, pese 300 kilogramos por metro cuadrado, ¿ya? Para una losa de 20, una losa de 25, 350 y así. Sin embargo, en este proyecto vamos a utilizar para disminuir el peso, ¿no? Tecnopor o poliestireno, ¿no? O poliestireno expandido, ¿no? Entonces, podríamos considerar una luz de 3,75 m por acá, 3,75 por acá, y podemos considerar esta losa en dos direcciones como si fuera una losa de una dirección para el predimensionamiento, ¿no? Sin embargo, esto va a disminuir, ¿no? Por ejemplo, 6,40 m de luz libre. Vamos a considerar Tecnopor. Entonces sería mm, el peso de las viguetas, más o menos, vamos a tener el peso de la losa superior, ¿no? Peso de losa superior. La losa superior mide 1 metro por 5 centímetros por 2,4, que es el peso específico del concreto. ¿Ya? El peso de las viguetas. La vigueta vamos a tener una dimensión de 10 centímetros por, vamos a considerar 25 al inicio, 25 más o menos vamos a intuir, o sea, 20 de peralte y una longitud de 1 metro. Peso específico 2,4 y el número de viguetas por metro cuadrado de losa es 2,5. Igual multiplicamos y obtenemos también 0,12. Lo otro es el peso del tecnopor, ¿no? Peso del tecnopor. Bueno, eso ya sería simplemente el ancho de 30, digamos, por 30. Si fuera en una dirección, 30 por 30, por su altura, ¿no? Eh, 20. Y ahora el peso. El número ya sabemos que es 8,33, ¿no? ¿Ya? El peso del tecnopor. ¿Cuánto pesará el tecnopor por metro cuadrado? 1 metro cuadrado de tecnopor. Perdón, 1 metro cúbico de tecnopor. 1 metro cúbico de tecnopor. ¿Pesará 1 kilo? Si pesara 1 kilo, sería 0,001, ¿no? Esto por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? O sea, eh, casi nada, pero prácticamente el tecnopor pesa, ¿no? Así le pongas 10 kilos, o sea, 10 entre 1000, porque está en toneladas, no pesa casi nada el tecnopor. O sea, el tecnopor podrías incluso obviarlo, ¿no? ¿Ya? Pero lo que sí va a pesar va a ser el tarrajeo, ¿no? El peso del tarrajeo. El tarrajeo no te debes olvidar que es 1 por 1 por el espesor del tarrajeo, que va a variar de 1 a 1,5 centímetros.
y el peso del mortero es 2. Entonces, más o menos este es el peso total por metro cuadrado de una losa con tecnopor de 25 de peralte. 0.27. 0.27. El tecnopor 10 kilos por metro cúbico. Está bien, entonces estamos bien. Entonces, este es el peso más o menos de una losa, 0.27. ¿Ya? Entonces, acá quien le aumenta es el tarrajeo. ¿De ahí qué otro peso tenemos? Tenemos el piso terminado, ¿no? El peso del piso terminado. Yo le considero siempre 120 kilos por metro cuadrado. Algunos le consideran 100 porque es 5 por un mortero aunque no es mortero, ¿no? Es un falso piso o un contrapiso, ¿no? Y ya, pero yo siempre le considero 120 porque incluye el material de acabado que puede ser porcelanato, ¿no? De ahí tenemos el peso de la tabiquería, si es que hubiera, ¿no? En nuestro caso, el tabique tenemos paralela de la dirección, por lo tanto acá va a haber una viga. Tabiquería, casi todos los tabiques están acá, ¿no? Acá podría haber tabiquería, a ver. Mm, podríamos considerar una tabiquería de 150. Tenemos el peso de la losa, el peso del piso terminado y del tabique, ¿no? Entonces, esa sería nuestra carga muerta. Va a ser igual esto más esto más esto. 0.54 toneladas por metro cuadrado. Y la carga viva va a depender del ambiente. En este caso, estos son pasillos que tienen 400, los baños 200, 200, casi todos 200, excepto los pasillos. Entonces podríamos considerar los corredores, las escaleras, es otra cosa. Bueno, en el peor de los casos sería 0.4, ¿no? Ya. Entonces ya tenemos un W último, ¿no? Que simplemente sería 1.4 por la carga muerta más 1.7 por la carga viva. Ya. Ese sería nuestro W último. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a obtener ahora un beta. El valor beta va a ser igual a raíz cuadrada. Ya saben que pueden reemplazarlo en esta fórmula de acá, ¿no? La general, considerando las propiedades que ustedes tengan. Capaz tienen otra resistencia, otras dimensiones de viguetas, ya cambia, ¿no? Pero en este caso es algo típico. Raíz cuadrada de 742.94 entre el W último. Entonces, ese vendría a ser nuestro beta. 22.75. Por lo tanto, el peralte de la losa va a ser igual a la luz libre que vamos a considerar. En este caso estamos considerando una luz libre de 6 metros 4, no, de 6 metros 40. Entonces el peralte simplemente va a ser igual a la luz libre entre beta. Entonces acá nos sale un peralte de 28 centímetros. ¿Ya? ¿Ya? Recuerden que esto es como una cuantía promedio, ¿no? Entonces podría tener un poquito más de cuantía, ¿no? Entonces, o simplemente considerar la sobrecarga
que es la carga viva, como 0,2. Y ahí tenemos de cajón 25 centímetros el peralte de la losa. ¿Ya? Entonces, ese sería nuestro peralte. Obviamente acá va a haber pasillo, va a haber un poquito más, pero acá ya recuerden que podemos incluso apoyarnos con una losa o colocar mayor refuerzo, ¿no? No habría ningún problema. Las vigas. Entonces, nosotros tenemos acá la losa y las vigas son estas de acá, ¿no? Estas vigas de estos ejes horizontales. ¿Ya? Entonces, esas vigas serían las vigas que carguen la losa. ¿Ya? Entonces, para predimensionar esas vigas, también nos vamos a basar nuevamente en tres cosas, ¿no? El equilibrio, las leyes constitutivas que son las relaciones esfuerzo-deformación de los materiales, en este caso el concreto y el acero, y que las secciones permanecen planas. Entonces la sección vertical es al inicio y la diagonal es al final. Nuevamente hacemos el equilibrio, ¿no? Despejamos A, reemplazamos el momento ya sabemos, lo reemplazamos y obtenemos esta expresión. Y nuevamente definimos cuantía. La cuantía. Hacemos la misma jugada, multiplicamos arriba y abajo por D, reemplazamos la cuantía, multiplicamos nuevamente arriba y abajo por D, BD, y despejamos D cuadrado. Y obtenemos esta expresión, similar a la losa. Pero ahora vamos a recordar que en vigas, el momento va a ser igual al W último por B, que es el ancho tributario, por luz libre al cuadrado entre un alfa. ¿Ya? El alfa va a depender si está en los extremos, en el medio, de esas cosas, ¿no? Reemplazando esto acá, obtenemos esta expresión. Entonces ya se hace un poco más complicado que la losa. Y acá vamos a recordar el principio de que esta viga, o bueno, la losa, mejor dicho, depende de esta viga. Mientras más larga sea la viga, la losa se va a comportar en una sola dirección, ¿no? Si esta relación entre paño, longitudes del paño, es mayor a 2, se comporta como una losa en una dirección, si es una losa maciza. Y si son iguales, se comporta en dos direcciones. Entonces, este vendría a ser nuestra luz libre y este vendría a ser nuestro ancho tributario. ¿Ya? Porque a este lado también va a haber otra losa, ¿no? La mitad de la mitad vendría a ser nuestro ancho tributario. Entonces debemos asegurar que la luz libre siempre tiene que ser mayor al ancho tributario. ¿Ya? Este vendría a ser es una ley prácticamente, ¿no? Que la luz libre tiene que ser mayor al ancho tributario. Ahora, si consideramos algún predimensionamiento básico de siempre, que siempre nos decían que el peralte es igual a un décimo de la luz y que la base es igual al peralte entre 2, reemplazamos estas dos expresiones acá y obtenemos que la base va a ser mayor o igual a 20. ¿Ya? Reemplacen esto acá y obtienen esto. La base de nuestra viga, para que se cumpla esto, tiene que ser mayor o igual a el ancho tributario entre 20. ¿Ya? Entonces lo igualamos nada más y lo reemplazamos acá. ¿Ya? Entonces B sería 20 veces B minúscula. Reemplazamos acá
y obtenemos esta expresión. Pues acá nuevamente nuestro valor Fy ya lo tenemos, F'C ya lo tenemos, W último también ya lo tenemos, el phi también ya lo tenemos, el alfa va a depender, ¿no? Pero generalmente puede valer 16, ¿no? Dependiendo de los extremos o del medio, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a definir lo que es cuantía mínima para vigas, que es 14 entre Fy, y la cuantía balanceada también para vigas. Y antiguamente se decía que la cuantía máxima cuando existe sismo es el 50% de la cuantía balanceada, ¿no? Esto nos sale del 50% de esto. Y la cuantía promedio sería 7 por 1000. Entonces 7 por 1000 es nuestra cuantía para predimensionar nuestra viga, ¿ya? Entonces este 7 por 1000 lo colocamos acá. O bueno, o vamos a de frente a aplicar esa fórmula, ¿no? Que beta es todo esto, considerando una cuantía del 7 por 1000, que es una cuantía promedio, y obtenemos el peralte efectivo, ¿no? El peralte total. Luz libre entre beta. Entonces acá lo que va a variar es este alfa. Y el alfa depende... mmm, ¿dónde está? Acá, ¿no? No, esta es flexión. Acá. ¿Ya? Esto, para tramos extremos y tramos interiores. Momento positivo y momento negativo. En este caso vamos a predimensionar con el momento positivo. Entonces el momento positivo sería tramos interiores entre 16, o sea, ese alfa valdría 16. En tramos extremos, si el extremo no está restringido o si es discontinuo, ¿no? O sea, si está empotrado, 16, 11, ¿no? El positivo en el tramo extremo. Y si es monolítico, si no está empotrado, 14. No, no, al revés, ¿no? Si el extremo discontinuo no está restringido, o sea, no está empotrado, o sea, solamente está apoyado entre 11, ¿no? Pero si está empotrado a la columna, es entre 14. ¿Ya? Entonces nosotros podemos predimensionar con 14 para el positivo y 16 para el... no, 14 para tramos extremos y 16 para tramos interiores, ¿no? Uno de estos dos. Ese es el valor de alfa, 14 o 16. Entonces, en nuestro caso, como son luces similares, por acá tenemos 7, 5, 7, 6, 45 incluso, vamos a tomar el más desfavorable, ¿no? 7,55, que es tramo interior. 7,55 es un tramo interior, o sea, entre 16. Alfa vale 16. Entonces vamos a colocar acá viga.
¿Ya? Tenemos el mismo W último, vendría a ser el peso de la losa, pero no estamos considerando el peso de la viga, ¿no? Faltaría considerar em, por metro cuadrado. El W último sería por metro cuadrado, ¿no? Ya, el W último sería por metro cuadrado. No podremos considerar el peso de la viga, ¿no? O sea, en este predimensionamiento no va a entrar el peso de la viga en sí, pero sí va a estar el peso de la losa, de las viguetas, del terrajeo, de la tabiquería, de todo eso, ¿no? Este sería nuestro W último. La luz libre, en este caso, de la viga va a ser 7,55. ¿Ya? Y el beta va a depender del F'C. En toneladas por metro cuadrado, de 210, por ejemplo, 2100, Fy de 42.000. De ahí, ¿qué más necesitamos? W ya tenemos. El alfa, el phi, la cuantía, ¿no? Una cuantía del 7 por 1000, que es lo que vamos a variar. Tenemos la cuantía, el phi, que es un factor de reducción de resistencia de 0,9 por flexión, y el alfa. El alfa que vale 16, porque es un tramo interior. Claro, 7 por 1000 es, la cuantía 0,007, ¿no? 7 por 1000. Y ya. El alfa 16. Y con eso calculamos el nuevo beta. Beta va a ser igual a 0,9 entre raíz cuadrada de 20 por W último entre alfa por phi por Fy. Y por 1 menos cuantía por Fy entre 1,7 y entre F'C. No, algo está mal acá. 0,9 entre raíz. A ver. Falta multiplicar por la cuantía. A ver acá. Acá estamos los tres. 1, 2, 3, 4 ahí. Acá falta uno, ¿no? Tenemos alfa por phi por la cuantía. Faltaría la cuantía, ¿no? Acá. Por S acá. Por Fy, 1 menos la cuantía entre 1,7 F'C. Y ahora sí. Ya. Entonces nuestro beta es 11,98.
¿ya? 11.98. Por lo tanto, el peralte es luz libre entre beta. 63. Entonces, nuestro peralte tranquilamente podría ser 70, ¿no? 40 por 70. No es tan grande la luz. 755, generalmente uno lo puede predimensionar al ojo entre 11, ¿no? Más o menos 70. Ya. Entonces podríamos considerar vigas de 40 por 70. Pero recuerden que en X no va a haber muchos muros, ¿no? No van a ayudar mucho. Y es posible que nos hagan falta pórticos. Y esos pórticos pues tienen que tener unos buenos peraltes, ¿no? Para que disipen energía. Pero por el momento con 70 pasa. O hasta 65 incluso, ¿no? Ya. Ya. El caso de nuestras columnas va a depender de la carga axial. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos una columna de 40 por 40, con estas propiedades, 12 varillas de 3 cuartos, estribos de 3 octavos a cada 10, F'C 280, F'Y 4200. Para esta columna se realizan los diagramas momento-curvatura, ¿no? El diagrama momento-curvatura es quien describe el comportamiento o la vida útil de una sección de concreto armado, que pasa por el agrietamiento, la afluencia, el momento nominal y finalmente el momento máximo o último, o llamado el momento probable. Entonces, una columna no va a tener, o sea, no solamente depende de la sección, así como en vigas, depende de la sección para determinar su diagrama momento-curvatura. Una columna aparte necesita una carga axial. ¿Ya? Esta carga axial, si consideramos el 30% del F'C multiplicado por el área bruta, tenemos la curva verde. Si consideramos el 50% de la máxima resistencia axial, tenemos la curva azul. Y si consideramos el 80%, tenemos la curva roja. Entonces, la curva roja, por tener tanta carga axial, no tiene buena resistencia y tampoco tiene buena ductilidad. Mientras que la curva azul tiene mayor resistencia, pero su ductilidad es un poco mejor nada más. La curva verde, si nuestra carga axial es mayor al 10% que asegura el comportamiento como columna, pero menor al 30%, vamos a tener un excelente comportamiento, ¿no? La curva verde tiene una buena resistencia y una gran ductilidad. Entonces, es lo único que tenemos que controlar, esta relación, ¿no? Que la carga amplificada entre el F'C por el área bruta sea menor o igual a 3, a 0.3. Entonces acá podemos considerar eh, columna. ¿Ya? La columna vamos a tener mm, el peso de la columna, vamos a necesitar anchos, ¿no? Anchos tributarios. Por ejemplo, puede ser la luz libre o el L,
y necesitamos un ancho tributario. O de frente considerar un área tributaria, ¿no? En este caso L y B. ¿No? Este podría ser, pero esto ya sería entre ejes. Entonces, la columna más cargada puede ser esta incluso, o esta, ¿no? En este caso sería entre este eje y este eje tenemos 8,35, 7,25, 7,8, ya, este de acá sería, ¿no? Ya, esta columna sería la más cargada. Ya, el ancho tributario sería la mitad de un eje con la mitad del otro eje, ¿no? O sea, la mitad de este con la mitad de este. Entonces tenemos por un lado 8 metros 10. Y por el otro lado tenemos la mitad entre ejes. O sea, acá tenemos esto y esto, ¿no? La mitad sería de esto y la mitad de esto. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Entonces, 5,48 y 8 metros 10. Entonces, acá colocamos 8 metros 10 por 5,48. Y eso me va a dar un área tributaria. Un área tributaria que va a ser igual a esto por esto. O sea, esa columna está cargando más de 44, no, todavía, ¿no? Ahí tenemos el área tributaria. Ahora, por metro cuadrado, el peso, eh, este acá lo vamos a eliminar. Mm, ya, este también, estos dos también. Ya tenemos el área tributaria. Ahora, el peso por metro cuadrado de carga muerta y carga viva en condiciones de servicio por metro cuadrado, ¿no? Entonces sería el W de servicio, se podría decir, en toneladas por metro cuadrado. Va a ser igual a esto, más esto, más esto, más esto. Viste que es el W de la losa, ¿no? El peso de la losa, más el peso que hizo terminado, tabiquería. Este es W die, ¿no? No, este acá no va. Ya. 0,74 toneladas por metro cuadrado. Ese sería el peso de servicio. A esto habría que agregarle el peso de la columna. ¿Ya? Entonces vamos a considerar inicialmente un peso de la columna, ¿no? ¿Ya? Podemos considerar algunas dimensiones, por ejemplo, la que estamos considerando, ¿no? Una base de la columna de 40 y un peralte de la columna de 80. ¿Ya? Eso estamos considerando. Ahora necesitamos la altura del entrepiso. La altura 1, por ejemplo, de 3 metros, ¿no? Porque cada entrepiso tiene 3 metros. ¿Ya? Son 8 pisos,
¿no? 7 pisos y un sótano, ¿no? Son 7 pisos y un sótano. Entonces sería 7 pisos, sería 5 por 3 más 3 metros. No, ¿cuántos? Ya. Mira acá. Octavo, son 8 pisos. Ya, son 8 pisos y un sótano, ¿cierto? 8 pisos y un sótano. Entonces, la altura uno vendría a ser la altura del entrepiso típico, que es 3 metros. Y la altura 2 es la altura del sótano, también va a medir 3 metros. La altura del nivel uno y 2. ¿Ya? El primer piso y el segundo piso tienen una altura de 4 metros y medio. Entonces, son 9 pisos, ¿no? Serían 7 por 3. No, 3. 9 pisos. Mm, está bien, pero no. Sería 7 por 3. 7 pisos por 3 metros de entrepiso, más 2 pisos por 4,50. 30 metros, ¿ya? Así sería. Entonces, tenemos estas alturas. Ahora tenemos el número de pisos, ¿no? Número de pisos del 1, piso típico 1, digamos, ¿no? Va a ser unos 7 pisos. Y el número de pisos típicos 2, con una altura de entrepiso de 4,50, son 2 pisos, ¿no? Y eso tenemos la altura total. El número de pisos totales sería esto por esto. Entonces, el peso total tendría que ser esto por el área tributaria más el peso de la columna en sí, ¿no? Ahora, el peso de la columna, faltaría lo que es el peso específico de la columna, o el peso específico del concreto. 2,4. Entonces va a ser igual a la sección, que es 40 por 80, por la altura 1, por el número de pisos de la altura 1, ¿cierto? Por el peso específico del concreto, más nuevamente la sección por la altura 2, por el número de pisos de la altura 2 y por el peso específico del concreto, ¿no? Entonces todo esto vendría a ser el peso de la columna. Ah, ya, número de pisos es más, ¿no? No es por, ya. Número de pisos son 9 pisos. Ya. Entonces, el peso de la columna en toneladas son 23 toneladas. Solo la columna. ¿Ya? A eso hay que agregarle el peso de servicio por su área tributaria, ¿no? Área tributaria. Entonces, con eso podemos considerar el peso total, ¿no? El peso total va a ser igual al área tributaria por el peso de servicio
¿cierto? El área tributaria por el peso de servicio, por el número de pisos totales, área por el peso, por el número de pisos, ¿cierto? Ese vendría a ser el más el peso de la columna. ¿Ya? O sea, el peso de los entrepisos más el peso de la columna, ¿no? En la columna de 9 pisos. Entonces, el peso total son casi de 300 toneladas que soporta esa columna. ¿Ya? Si consideramos un F'C inicial de 210, o sea, 2100 toneladas por metro cuadrado, vamos a obtener esta relación que estamos viendo, PU. Ahora, ¿cuál es el PU? PU en toneladas va a ser igual a 1.25 por el peso, peso total. 1.25 por el peso total, ¿no? Porque el peso total incluye carga muerta y carga viva, y cuando existe el sismo, ahí estaría el PU. O sea, 380 toneladas. Y tenemos que hallar esta relación, ¿no? PU entre F'C área bruta. 1.25. Ah, claro, 1.25. Casi 400 toneladas carga esa columna. ¿Aguantará? Ya, entonces debemos ver esta relación, ¿no? PU entre F'C área bruta. PU entre F'C por el área bruta. El área bruta sería simplemente base por altura. ¿No? Y obviamente no nos está pasando, nos sale 0.59. Eso debemos bajar. Ya. Una manera es ampliando la sección. Ya. No nos está pasando ahorita. Al menos esa columna no está pasando. ¿Ya? Esta columna de 80, 40 por 80 para 9 pisos no está pasando. Mm, debemos o ampliamos la sección, digamos a 40 por 90, como estaba al inicio. A ver, 40 por 90. Y lo otro sería incrementar la resistencia de los primeros pisos, ¿no? Ya no tener 210, sino 280 o 350. ¿Ya? Si fuera 280, lo bajamos al 40%. ¿Ya? Entonces podemos considerar un concreto de 280 los primeros niveles y ya los pisos superiores 210. Esta expresión de 0.3 se refiere a columnas de un sistema de pórticos, ¿ya? Como nuestro sistema va a ser mixto, sí deberíamos considerar una relación baja, ¿no? O sea, vamos a tener muros en una dirección y columnas en la otra prácticamente. Bueno, en Y serían muros o placas, mientras que en X tenemos pocos muros, nomás 1, 2, 3, 4 nomás tenemos. El resto son columnas. O sea, estas columnas de acá van a sufrir bastante. Incluso podría haber un poco de torsión. ¿Ya? Entonces, 40 por 90. Y podríamos considerar los primeros pisos incluso mayor resistencia, ¿no? Digamos 3500, o sea, 350, sería lo correcto. ¿Ya? Entonces, 40 por 90 sería nuestra sección.
y podemos tener columnas con una resistencia de 350 los primeros pisos. Con eso ya vamos a bajar esta relación casi al 30%. ¿Ya? Es importante tener relaciones de carga axial bajas, no tan bajas tampoco, ¿no? Pero sí menores a 0,4 y cercanos a 0,3. Esto es primordial. ¿Ya? Entonces, al final nos quedamos con 90. Entonces, todos estos peraltes, lo recomendable es que sea 90. ¿Ya? 90 como mínimo. 90. Es recomendable uniformizar todo, ¿ya? No porque esta columna va a cargar menos peso, no. Hay que uniformizar todo. ¿Ya? Entonces, de esa manera va a quedar nuestras columnas. 40 por 90. Y los primeros pisos van a tener una resistencia de 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Finalmente, las placas. Para el predimensionamiento de placas está en función al cortante basal. Vamos a tener un enorme peso nosotros, ¿ya? Un enorme peso. Si consideramos solamente el área de esto, bueno, asumimos que el sótano incluso, vamos a considerar esta área, ¿ya? Como promedio, más o menos, ¿no? Todo esto acá mejor, para asegurarla. ¿Ya? Porque se necesita el peso, ¿ya? Pero para predimensionar no va a estar metrando todo, ¿no? Porque no tenemos las dimensiones finales, ¿ya? Este vendría a ser mi área. ¿Ya? Necesitamos el área. ¿Qué más necesitamos? Con esa área podemos determinar un peso, ¿no? Considerando un peso por metro cuadrado. Ya sabemos que ya más o menos hemos metrado y considerando por metro cuadrado, podríamos considerar acá, ¿dónde está? Una carga de servicio 0,75 y a eso le sumas el peso de las placas, el peso de las columnas. eh, Podría llegar a 1 tonelada por metro cuadrado. Generalmente el peso varía de 1 a 1,3, depende, ¿no? Como es categoría C, como es un hotel, vamos a considerar 1 tonelada por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces acá vamos a colocar placa. Entonces necesitamos nosotros el peso, el W en toneladas por metro cuadrado. ¿Ya? Y ese W va a ser este W, ¿no? 1 tonelada por metro cuadrado. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos? Con ese W obtenemos el peso, que simplemente sería el área en planta por el número de pisos. El número de pisos son 9. ¿Ya? Y el área en planta.
Vamos a considerar esta área en planta de 525.69. Área en planta. Ya tenemos el área en planta, el W y el N, y obtenemos el peso en toneladas. El peso simplemente va a ser el W por el número de pisos y por el área en planta. O sea, más o menos 4.000 toneladas. 4.731 toneladas va a pesar nuestro edificio, aproximadamente. Con eso obtenemos un cortante. Y el cortante, necesitamos el coeficiente sísmico, ¿no? Que está considerando el Z, que es el factor zona, el factor uso, la amplificación sísmica, amplificación del suelo y el factor de reducción de fuerza sísmica, ¿no? Eh, Esos valores consideramos Z, U, C, S, R. ¿Ya? El Z ya lo sabemos, 0,45 en Tacna, el uso 1, el C va a depender del periodo, el periodo de la estructura. Entonces, como no sabemos cuál es el periodo de la estructura, podemos considerar que el periodo de la estructura está en función al número de pisos. ¿Ya? Va a ser igual a 0,1 por el número de pisos. Como son 9, 9 pisos. Ya, mi periodo tendría que ser más o menos 0,9 segundos. 0,9 segundos sería mi periodo aproximado. Por lo tanto, el C va a depender del TP y el TL y el periodo, ¿no? O sea, el TP y el TL. Está en función al tipo del suelo, ¿no? Al S. En este caso consideramos un suelo intermedio, donde el TP vale 0,6 segundos y el TL 2 segundos. Entonces, si el C va a depender del periodo, ¿no? Si el periodo es mayor al TP, entonces el coeficiente C va a ser igual, va a depender, ¿no? Entonces, si el periodo de la estructura es menor o igual al TP, entonces el C va a valer 2,5. Caso contrario, si el periodo es menor o igual al TL, si es menor o igual al TL, pero mayor al TP, entonces va a ser igual a 2,5 por TP entre el periodo, ¿cierto? Por TP entre el periodo. Ahora, si es mayor al TL, entonces sería 2,5 por TP por TL entre el periodo al cuadrado. Entonces, en este caso, como es mayor al TP, pero menor al TL, el valor C es 2,5 por TP entre el periodo. 1,67 vale el C. Y el S, como ya sabemos que es un suelo intermedio, 1,05. El R va a depender el R, ¿no? El R, por lo menos el R en la dirección Y, sí está claro, ¿no? Es 6. O sea, un sistema de muros. Entonces, ya con esos datos,
obtenemos el cortante basal en toneladas. Será igual al Z por U por C por S entre R por el peso P. Mi cortante sería 620 toneladas. Este cortante tiene que ser menor que la resistencia. Ahora, este cortante, parte de ese cortante puede ir a las columnas y parte de ese cortante puede ir a las placas. Entonces, si queremos asegurar que las placas reciban ese cortante, o al menos una parte grande, debemos asegurar que reciban el 80%. La norma dice incluso hasta 70%. Podemos variar en eso. Entonces yo le voy a decir que mi cortante de las placas tiene que ser al menos el 80% de esto. ¿Ya? O sea, las placas tienen que resistir al menos 500 toneladas. ¿Ya? Y el resto, o sea, el 20%, lo resisten las columnas. Entonces, ahora necesitamos la resistencia cortante del concreto, de las placas. Entonces, para eso necesitamos una longitud. Y D va a ser el 80% de esa longitud. ¿Ya? Necesitamos un F'C. Ya sabemos que los primeros pisos van a ser 3.500, o sea, 350 kilogramos por tonelada por metro cuadrado. 3.500. Y el espesor mínimo de la placa va a ser de 30 centímetros. ¿Ya? Y solo nos faltaría la longitud, que no sabemos cuánto vale, pero podemos tantear. Digamos 10 metros, digamos. Entonces, yo con esto determino un D, que va a ser igual al 80% de la longitud. Y con eso determino el cortante del concreto en toneladas. Entonces, el cortante va a ser 0,53 por raíz cuadrada de F'C entre 10 por 10 por el espesor y por D. Entonces, con 10 metros de longitud, yo voy a tener una resistencia cortante del concreto de 238 toneladas. Entonces, este valor tiene que ser mayor al cortante que tienen que recibir las placas. Ya tiene que ser mayor. Entonces, 10 metros no me va a alcanzar. 20 metros, tenemos 475, ¿no? 20 metros. 25 metros ya sobrepasa, ¿no? Entonces, vamos a ver cuántos metros tenemos nosotros. Por acá, esto sería placa, ¿no? Tenemos desde acá hasta acá 4,55. Más, esto podría ser placa también, 1,95. Más, recuerden que esto no es placa, desde acá hasta acá sería la placa, 4,55. Más, nuevamente, ahora recuerden que también no podemos tener, lo recomendable es que esto y sea 1,5 metros, ¿no? Hasta ahí. Desde acá hasta ahí. 2,65.
más acá igual. Esta longitud iría desde acá hasta acá, ¿no? 2,65 más por acá 4,55 más 2,65 más 4,55 y más 4,55. 32 metros de longitud, es demasiado, ¿no? Vamos a tener una super resistencia en la dirección Y. ¿Ya? Entonces, en Y no habría problemas. Entonces, esto sería en la dirección Y. Normal va a funcionar en Y. Ahora, esto es placas, digamos, para el sistema de muros, ¿no? El cortante de muros, mejor dicho. Para que sea un sistema de muros. Ahora, en la dirección X yo no creo que va a cumplir. ¿Ya? Difícilmente cumple. Difícilmente. No, no creo. Entonces, vamos a tener otro cortante que va a ser el cortante dual. ¿Ya? Entonces, el cortante dual tiene que ser mayor al 30%, ¿ya? Y menor al 70%. Varía entre el 30 y el 70%. ¿De quién? De este cortante basal. Entonces vamos a tomar, digamos, no sé, el 50%, no, no va a cumplir, ¿no? Ya, como mínimo el 30%. Ya si es menos que eso, ya no, no va a funcionar. No, pero algo tiene que ser, ¿no? A ver, ¿cuánto es el 30%? 186. ¿Ya? Este es en la dirección Y. Entonces, en la dirección X, el F' es igual, el espesor es igual, la longitud. ¿Cuánto será la longitud? El D es esto y el cortante es... ya. Entonces necesitamos longitud. En X, ¿cuáles serían mis placas? Este de acá sería una placa con un espesor de 40. Mm, Ahora el espesor es el otro problema, ¿no? Mm, ya, vamos a tener dos, entonces, todo caso, dos espesores. Todo esto sería en X, con dos espesores. Ahí ya. Entonces, el primer espesor es 30 y el otro espesor va a ser 40. ¿Ya? Entonces, con 40 vamos a tener esta longitud 215 más 215 más... Ah, claro, para X el R ya no va a ser 6, bueno. Entonces vamos a tener otro. Este es para y para X va a ser 7. ¿Ya? Entonces, menor todavía, 159. ¿Ya? Todo es lo mismo, solamente varía el R. ¿Ya? Este es para X. Entonces tenemos, va a ser igual
a 215 más 215, más podemos sumarle por ahí estos machones, si es que los consideramos de 1,35, más este de acá, otro machón de 1,35, más este de acá, ¿no? 1,35. El resto son columnas, columnas, es de columna que sea, ya. Bueno, con esas longitudes nomás ya estamos en 264, ¿ah? 264 toneladas me aguantan esas longitudes, que es 215 más 215, 1,35, 1,35, ¿no? El D es el 80% de eso y la resistencia eh, B por D, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos otra placa, tenemos estas dos plaquitas de acá, que vamos a considerar espesores también de 30. Esto podría llegar hasta acá, 505, más, esto habría que ver cómo va a funcionar, ¿ya? Pero 275. Y ahí tenemos 185. O sea, en ambos casos, la suma sería el cortante total del concreto, ¿no? 7,80 m va a ser igual a esto más esto, ¿no? O sea, 450. ¿Ya? O sea, sí podrían trabajar, o sea, no hay la necesidad de que sea muro, o sea, podría ser dual, pero, a ver, a ver, si es dual, acá podríamos tener el 70% sobrado, ¿no? Del cortante basal. Así es muros, acá sería 6, 434 y tenemos 450. Sí trabaja, sí va a alcanzar. Ya, entonces, en ambas direcciones podemos considerar el 70%, ¿ya? Y el resto lo va a absorber las columnas. Ya, entonces, los muros sí alcanzan en ambas direcciones, ¿ya? Por lo tanto, R vale 6. 450 en X y 776 en Y. O sea, sí tenemos buena densidad de muros. Bien. Entonces, ya como hemos predimensionado, ya en el curso vamos a hacer el análisis y el diseño de esta edificación, ¿no? Bien, entonces el curso va a contemplar estructuración y predimensionamiento, que ya lo hemos hecho en la introducción al curso. Vamos a hacer el modelamiento con el programa ETAPS, versión 20. Después vamos a hacer el diseño sísmico de losas, escaleras, en dos direcciones, vigas, columnas de pórticos especiales, podría ser, si es que, si es que nos toca hacer dual, porque ahorita está en un limbo, ¿no? No sabemos si es 70% o el 80%. La norma E060 dice 80%. La norma E030 dice 70%, pero el diseño está con la norma E060, ¿no? O sea, con 70% no pasaría como muros.
¿ya? No pasaría como muros con el 80%. Si utilizamos la norma de concreto, para que sea un sistema estructural de muros, los muros tienen que absorber al menos el 80%, ¿sí? Y en este caso no estaría cumpliendo, ¿no? 450 es menor a 496. Pero si utilizamos la norma de diseño E030, sí podríamos cumplir. Entonces, estamos en ese limbo, ¿no? De ahí vamos a pasar a pórticos intermedios y diseño de placas, ¿no? En L, en C y finalmente diseño de la cimentación, ¿no? Lo que son zapatas conectadas, combinadas y diseño de los muros de sótano y calzaduras, ¿no? Porque siempre tenemos que hacer calzaduras por si hay viviendas al costado. Bien, entonces todo eso va a contemplar nuestro curso. Entonces las clases inician este jueves, ¿ya? Este jueves 25, 6 de la tarde. Entonces ha sido un placer y nos estamos viendo o en el curso o en una próxima oportunidad. Cuídense, buenas noches. Gracias por su participación.